hermanos, quiero darles un saludo nuevamente. Doy gracias al Señor, doy gracias a ustedes también por todas sus oraciones. Gracias a Dios ya pronto estaré nuevamente con ustedes y doy gracias al Señor porque ha sido conmigo. Quiero compartir un día jueves como hoy la palabra del Señor, que está allá en el libro de Job, capítulo 42, versos 5 al 6. Dice, en el nombre del Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, la vida de Job, todos sabemos que fue duramente probado, difícilmente probado. Fue un hombre de los más piadosos que pisó esta tierra. Hombre perfecto, dice la palabra del Señor, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que tenía bastantes cualidades, de las cuales, ¿no es cierto?, quisiéramos nosotros también adquirir. Así lo dice la palabra del Señor. Pero tampoco, a pesar de que tenía todas esas particularidades, ¿no es cierto?, y virtudes, no era exento de pecado, aunque él no lo sabía, aunque él, ¿no es cierto?, trataba de alguna manera siempre estar dentro de la voluntad de Dios. Temía a Dios y era apartado del mal. ¿Por qué Job, ¿no es cierto?, llega a una situación así? Bueno, porque Satanás siempre busca la forma de poder dañar y poder socavar nuestra fe, ¿no es cierto?, y hacernos tropezar en el camino. Él siempre está preocupado de eso. Satanás no quiere que nadie sea un adorador o un seguidor de Jesús. Él lo único que espera, ¿no es cierto?, es que así como él ha sido, ¿no es cierto?, ya condenado, quiere que una gran legión y un gran ejército le siga a él también en esto mismo. Pero Job era un hombre que ponía a Dios en primer lugar de su vida. Para él, la única manera de estar bien con el Señor era servirle de la mejor forma y con el mejor de los ánimos y la mejor voluntad. Por lo tanto, él se esforzaba y todo estaba bien hasta que Satanás, ¿no es cierto?, se involucra, ¿no es cierto?, quiere hacer probar, ¿no es cierto?, a la fe verdadera o falsa de este hombre. Dice que hay una reunión, ¿no es cierto?, donde los hijos de Dios son llamados y aparece Satanás, ¿no es cierto?, también allí a la presencia de Dios, el cual no le pertenece estar allí. Por eso es que Dios le dice, ¿no es cierto?, ¿dónde andabas? Bueno, y él le dice, andaba de recorrer la tierra. Él siempre quiere estar en todas. Por eso es que se fijó en un hombre como Job, que era un hombre intachable, un hombre recto, un hombre que buscaba la presencia de Dios. Sin embargo, a pesar de que era un excelente hombre de Dios, seguirá siendo el mismo después de las pruebas, después, cuando todo está bien. Es fácil servir a Dios cuando todo está siendo realmente guiado por la mano de Dios. Es fácil poder, ¿no es cierto?, sentirse bien y poder agradecer a Dios por todas las cosas. Sin embargo, ¿será el mismo Job una vez que todo se destruye? ¿Será el mismo hombre de fe, el mismo entregado hombre hacia Dios, a pesar de que su vida esté destruyéndose? Satanás quería que Job maldijera a Dios, que se rebelara contra Dios en medio de sus dificultades y en medio de su padecer, ¿no es cierto?, que fuera contrario a Dios, una vez no teniendo lo que él tenía, las riquezas. A pesar de eso, Job, de tener dificultad, luchó, mostró, ¿no es cierto?,
la fuerza de poder mantenerse y relacionarse con Dios, pero también Job mostró lo que mostramos todos en momentos difíciles. Falla nuestra fe, la fe nuestra decae inmediatamente cuando somos atacados fuertemente por alguna dificultad, por algún contratiempo. Nuestra fe se debilita, nuestra fe, al no entender lo que está pasando, lo primero es que le preguntamos a Dios, ¿no es cierto?, ¿por qué a nosotros? Reclamamos esa dificultad en contra nuestra, esa situación en contra nuestra, la reclamamos delante de Dios. Porque nuestra vida en problemas se vacía muy rápido, se vacía nuestro corazón y nuestra fe decaen rápidamente. Y muchos no lo resisten, muchos sienten la presión y muchos dejan de caminar con Dios. Eso es normal, eso es quizás lo que muchos, ¿no es cierto?, de alguna manera es lo primero que hacen. Pero tenemos que entender que también nosotros como Job hemos perdido los estribos, hemos perdido la esperanza, hemos perdido, ¿no es cierto?, muchas cosas a medida que hemos sido probados. Pero tenemos que darnos cuenta también, así como leemos en la vida de Job, que él tuvo conflictos, ¿no es cierto?, para sostener su fe. Nosotros tenemos que también entender que muchas veces hemos perdido nuestra comunión con Dios, hemos perdido la fuerza de nuestra fe, como hemos perdido el temor a Dios. Hoy día la iglesia poco teme la mano de Dios, poco teme la justicia de Dios, poco teme los castigos de Dios. Hoy día la iglesia ha perdido, así como Job mostró, ¿no es cierto?, en su momento, que ya no valía la pena vivir, ya no, con tanta dificultad, había perdido sus hijos, había perdido su riqueza, había perdido sus animales. Él estaba de alguna manera, ¿no es cierto?, cuestionando la presencia de Dios, si realmente Dios estaba con él o no. Bueno, y eso le pasa a muchas personas. Cuando perdemos nuestra fe, ¿no es cierto?, y nos vaciamos rápido de lo que somos. Y eso demuestra que somos superficiales en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios, todo muy frágil, muy débil. Y es lo que tenemos que aprender a fortalecer. Debemos ya no agradarnos a nosotros mismos. Job, ¿no es cierto?, si bien se sentía bien como él era, y Dios sabía que era un hombre correcto, perfecto y apartado del mal, pero en situaciones difíciles Job también muestra que hay un cierto malestar contra Dios, cierto malestar por cómo Dios no lo defiende, cómo Dios está, ¿no es cierto?, ausente en sus dificultades. Quizás nosotros hemos perdido esa comunión fuerte que deberíamos tener. La iglesia siempre ha sido fuerte en la fe, en la esperanza, pero quizás en los tiempos en que vivimos, cada uno de nosotros ha estado más lleno del mundo que lleno de Dios. Y esa es la sensación que muchos tienen de estar vacíos de Dios. Creo que esta pausa que el Señor nos ha dado, en esta quietud y en este sosiego que nos encontramos hoy, tenemos que pensar y reflexionar, ¿no es cierto? Y quizás Dios lo ha hecho para que le oigamos mejor lo que Él nos está diciendo. Que le escuchemos con más fuerza y con más fe y con más esperanza, ¿no es cierto?, acerca de las cosas que nos ha dejado escrito para quienes le siguen. Debemos tener nuestras vidas, ¿no es cierto?, más expectantes de las cosas de Dios. Tenemos la oportunidad de oír mejor a nuestro Señor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? En Jeremías 6:16 nos dice que debemos pararnos en los caminos y mirar y preguntar cuáles son aquellas sendas antiguas, cuáles son los caminos antiguos que hicieron tan bien a la fe de muchos hijos de Dios, de los hombres que cambiaron totalmente, de aquellos que sí
atendieron la voz de Dios y miraron cuál era el camino que le llevaría a un cambio de vida. Debemos pararnos y preguntarnos, ¿no es cierto?, en los momentos difíciles que vivimos, ¿qué es lo que estamos haciendo mal como hijos de Dios, como iglesia de Dios? Eso quiere decir que tenemos tiempo para buscar nuevamente lo que a Dios le agrada. Que enderecemos nuestra vida, que enderecemos nuestra forma de buscarle. Que Dios vuelva a llenarnos a nosotros estas vidas vacías que creemos, ¿no es cierto?, que están llenas, pero la verdad es que están vacías. Que Dios vuelva a restaurar nuevamente nuestra pobreza espiritual de la que somos dueños. Somos dueños de una pobreza espiritual tremenda. ¿Cuánto luchamos contra Dios para cumplir nuestros propios deseos, hermanos? ¿Cuánto debemos cambiar todavía? Si no hemos terminado, estamos en un proceso. Y esta es una gran oportunidad para restaurar nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios. La lección está dada ya. Con este tiempo, con esta pausa que hemos tenido, con este freno que hemos tenido a través del mundo, tenemos la lección dada. Algunos la tomarán y otros no. Algunos aprovecharán la oportunidad de volver a preocuparse de su salvación, volver a restablecer la relación con Dios, y otros no lo harán. Tenemos que entender que para nosotros la oportunidad está dada. Satanás quiso probar la fe de Job. Sin embargo, Job no culpa a Satanás, sino que culpa a Dios por las situaciones que él está viviendo. Él no encuentra explicación alguna porque le ha venido todo este mal. Y este mal, ¿no es cierto?, está cada día viviéndolo solo, sin saber a qué atenerse. Él sabía que siempre había tratado de agradar a Dios, como muchos de nosotros, como muchos de los que sí buscan la forma de agradar a Dios. Sin embargo, siempre se siente desolado. Allí, hermanos, él no sabe a causa de qué ha venido esta desgracia. Como muchas veces nuestra fe es probada y nuestro amor, nuestro apego al Señor es probado. Creo que todo lo que él poseía fue un gran golpe, perder todo, familia, su fortuna. De la noche a la mañana cambiaron todas aquellas cosas que hacían su vida en forma normal. Entonces viene todo aquel dolor y toda aquella frustración. Vienen los amigos, se enteran los amigos y empiezan a juzgar livianamente la vida de Job. Muchos dirán, ¿no es cierto?, dicen a Job, allí seguramente tienes algún pecado oculto, porque no puede ser lo que estás viviendo, cómo Dios te está tratando de esta manera, cómo Dios está juzgando tu vida. A lo mejor ha hecho mal tu riqueza, o está de alguna manera apartándote de Dios. Esa es la típica frase, ¿no es cierto?, que usamos nosotros mismos hasta el día de hoy. Cómo cambiamos, ¿no es cierto?, o juzgamos las situaciones. Por eso debemos aprender de la vida de Job, que muchas veces los cristianos verdaderos también van a ser probados, también van a ser expuestos. ¿Para qué? Para mostrar la fe verdadera, para mostrar la fe, ¿no es cierto?, que más allá de la circunstancia, Dios siempre está con ellos. Dios sabía que Job era un hombre íntegro, pero también se da cuenta, ¿no es cierto?, y sabe que Job tendría que ser tocado profundamente en su fe. Y lo difícil para cada uno de nosotros es saber, cuando estamos en problemas, que detrás de eso hay un propósito de Dios. Nosotros no sabemos cuáles son esos propósitos, por eso nos cuesta aceptarlo.
Hermano, Dios siempre, a través de las pruebas, quiere saber qué es lo que hay detrás de todo aquello que no se ve. Quiere mostrar lo oculto que está en nosotros. En Job pudo ver Dios que había una queja, había una forma de decir, si yo me comporto tan bien, no tiene por qué pasarme algo malo. A lo mejor usted ha pasado por momentos difíciles, ¿no es cierto? Y todos quieren juzgarle y todos quieren, ¿no es cierto?, sacar cálculos porque a usted no le puede pasar nada. Y la verdad es que Job, la palabra de Dios dice que era un hombre íntegro, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y sin embargo, Dios permitió, no para destruir a Job, sino para mostrar que él no estaba sirviendo a Dios por interés, sino que realmente su fe, ¿no es cierto?, estaba puesta en Dios. Con dudas y todo, pero estaba allí. Y creo que eso es lo importante, que tenemos que tener la certeza de nuestra fe. Él se fue contra Dios porque no entendía. Y quizás nosotros no vamos a entender por qué somos probados. Pero lo importante es que es para qué somos probados. Creo que nuestra salvación es tan grande y buena como para perderla o no preocuparnos de ella. Debemos saber siempre que el Señor es el dueño de nuestra vida y tiene que hacer lo que Él tenga que hacer para que nuestra salvación permanezca firme en cada uno de nosotros. Debemos humillarnos como Job. Job en algún momento quiso discutir su problema con Dios y se lo planteó de diferentes formas, pero Dios le dijo, está bien, vamos a conversar. Aquí en el verso 42, ¿no es cierto?, lo que hemos leído, el 5 y el 6, Dios ahí empieza anteriormente a decirle a Job, ¿no es cierto?, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra?, ¿no es cierto?, y le puse los límites al mar, y empieza a llenarlo de preguntas. Si él se atrevía a cuestionar a Dios, Dios dice, bueno, ¿y quién eres tú para cuestionarme a mí? Y empieza y le pregunta una cantidad enorme de cosas que Job no encuentra respuestas porque él empieza a darse cuenta que él no tiene conocimiento, no tiene nada para enfrentar a Dios. Por eso a eso nos enseña a nosotros que debemos guardar silencio en medio de la prueba, debemos guardar sumisión en medio de la prueba, confiabilidad, fe, esperanza en medio de la prueba, pero no cuestionar a Dios, sino que realmente hacer de nuestra vida algo verdadero delante del Señor. Allí recién Job comienza a entender que Dios es demasiado grande y que Él es demasiado pequeño. Pero más lo que Job empieza a darse cuenta es porque realmente se da cuenta de que Dios es todopoderoso y que Él empieza también a darse cuenta, a mirarse a sí mismo y se da cuenta que Él no es nada. Nosotros a veces tenemos que llegar a ese punto de nuestra vida. ¿Quién realmente es Él? Se da cuenta que Él no es nada. Se empieza a conocer que no tiene ningún argumento delante de Dios que valga la pena. ¿Quién es Él mismo? Se da cuenta que no sabe, que es imprudente. Se da cuenta que es miserable discutir con Dios, que cómo se le puede ocurrir pedir explicaciones. Y lo más grande que se da cuenta él que es una insolencia poder, ¿no es cierto?, pedir cuenta a Dios. Empieza él a pensar que tiene un conocimiento parcial cuando Dios le hace tantas preguntas y él no sabe nada. Entonces dice, yo no conozco verdaderamente a este Dios que digo servir, porque a veces todo lo que hacemos es por mecanismo, no es una vida totalmente entregada a Dios. Tenemos que entender que para Job fue chocante, ¿no es cierto?, darse cuenta que estaba yendo en contra de la corriente,
que él no era nadie para poder, ¿no es cierto?, pedirle cuentas a Dios. Hermanos, si nosotros pasamos momentos difíciles, debemos aceptar que la voluntad de Dios, el amor de Dios está cuando estamos bien y cuando estamos mal, también es el mismo Dios. Y que ya no debemos vivir superficialmente, debemos tratar de conocer cada día más a este Dios. Hay que vivirlo de todo corazón. Hay que aceptar la voluntad de Dios, cual sea que Él tenga para nosotros. Debemos aceptar lo que Él quiera hacer de cada uno. Debemos dejar de darle órdenes a Dios y empezar a obedecerlo de una vez por todas y para siempre. No pongamos nuestra voluntad por sobre la de Él. Debemos aceptar, decirle, Señor, gracias, porque aún en medio de la dificultad, ¿no es cierto?, puedo estar alabando tu nombre, puedo estar dándote gracias, ¿no es cierto?, porque nada me ha faltado, porque nada, no me siento desamparado al estar en medio de la dificultad. Sé que de alguna manera tú harás algo al favor mío. Que es una oportunidad de servir a Dios como Él quiere y no como nosotros queremos. Job, allí en el capítulo 42, verso 6, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Realmente se sintió que no había estado a la altura, que no se había puesto a contender con Dios, cuando debió haber esperado tranquilamente, porque Dios sabía que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nosotros no tenemos que darle cuenta a nadie más que a Dios. Yo le digo, lo que diga la gente, como los amigos de Job, muchas veces hace más daño, y a veces somos parte de ese daño, y a veces provocamos ese daño, sin saber que Dios nos va a juzgar a nosotros también. Que Dios nos ayude para aprender la lección, que Dios nos ayude para abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer. A veces Dios necesita, como lo hizo con Job, podar bastante cerca de las raíces nuestras. Necesita meter la tijera profundamente para que nosotros nos demos cuenta recién de que nada somos y que no somos nada ante Él, aunque creamos ser algo. A veces Dios necesita ir más allá de lo que nosotros esperamos. Debemos saber que Dios, hermano, es todo para nosotros. Saber que Dios, si nos está haciendo pasar por esto, es porque tiene un propósito. Primero en la iglesia, segundo en nosotros, ¿no es cierto?, como personas, como grupo, como creyentes. Algo Dios nos quiere decir. Y este tiempo es para que cada uno de nosotros reflexione que podemos más y que debemos dejar, ¿no es cierto?, que Él haga su voluntad. A veces la prueba va a golpear nuestra puerta, pero dejemos que Dios haga su voluntad. Si creemos en Dios, no debemos temer mal alguno. Porque allí en el capítulo 23, 10, el mismo Job dice, Él conoce mi camino y me probará. Y saldré como oro. ¿Qué está diciendo? Diciendo que Dios tiene toda la autoridad para probar su fe y su vida. Pero ¿por qué la probará? Para dejarlo mejor. Para que Él crezca en este sentido. Y fue así. Donde Él, ¿no es cierto?, fue restaurado. Él pensó que nunca más seguramente iba a ser feliz. Job pensó, yo he perdido mi familia, he perdido mis hijos, mi riqueza, mi vida que tenía se fue. No creo que vuelva a ser feliz. Sin embargo, Dios restauró todo en su vida. Y dice que le dio aún más de lo que él podía tener o llegó a tener. Hermanos, la prueba de Dios tiene un propósito. Y yo doy gracias al Señor
porque a través de esas pruebas nosotros podemos ser aún mejores. Por eso, cuando hablamos de Job, hablamos de un hombre que realmente fue probado, pero salió victorioso, salió renovado, salió mejorado. No hay que temerle a la prueba, hay que dar gracias al Señor, porque a través de ella nos acercamos más a Él. Que Dios les bendiga, que Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Estoy agradecido de parte de Dios y de ustedes por todas sus oraciones. Que Dios les bendiga y que Dios sea con cada uno de ustedes.